Bueno, y casualmente nosotros estamos enlazados telefónicamente con uno de los firmantes de este comunicado, uno de los abogados constitucionalistas, además exministro de Estado, Víctor García Toma, a quien le damos la bienvenida por esta comunicación nosotros. Muy buenas noches, bienvenido a las noches informativas. ¿Cómo le va, Reina? Lo gusto en saludarlo. Igualmente, muchas gracias por este enlace con nosotros. Bueno, nosotros comentábamos en la mañana, cuando tuvimos acceso a este documento y le dimos lectura también, que por los firmantes podíamos ver que aquí no había un tinte político, un color político, sino un argumento constitucional, ¿no? Desde los fueros del derecho constitucional. Quisiéramos, si al respecto podría precisarnos. Sí, en efecto, se trata de un documento que no tiene ningún cariz partidario. Las personas que firmamos tenemos el único vínculo de ser profesores universitarios y dictar la materia de derecho constitucional. ¿Cuáles son los aspectos que, si bien lo hemos podido leer en el documento, que precisan y que observan esta propuesta de adelanto de elecciones? Podrían, si usted me lo permite, resumirse en tres. El primero es que en doctrina la reforma de la Constitución solo se produce cuando, aprobada la Constitución, luego de algún tiempo, se constata que el legislador constituyente ha incurrido en un vicio al momento en el ámbito de la redacción del texto o en la conceptualización de alguna categoría, de algún principio o de alguna disposición constitucional. La segunda posibilidad es cuando la sociedad sufre algún cambio sociológico, económico, político, cultural, lo que obliga a incorporar esa nueva realidad en la Constitución. Y la tercera posibilidad es la que se ha empleado en el Perú, particularmente en el año 2000-2001, cuando a la caída del presidente Fujimori, que era un presidente de facto, hubo que dictar reglas constitucionales transitorias para permitir el retorno del país al Estado de Derecho. Ninguna de esas circunstancias se dan en la situación actual. Lo segundo es que, si bien es cierto que el presidente de la República tiene facultad para presentar una propuesta de reforma, y tiene también la potestad de exigirle al Congreso que su proyecto sea tramitado con celeridad, allí termina las competencias del presidente. Recibido y tramitado el proyecto, en el ejercicio de su autonomía, y dado que en el Parlamento no está sujeto a mandato imperativo, el Parlamento puede, en relación a ese proyecto, aprobarlo, modificarlo, o si lo estima pertinente, rechazarlo. El presidente de la República no puede observar la decisión que haya sobre un proyecto de reforma, eso lo dice la Constitución. Y si no puede observar, tampoco puede plantear una cuestión de confianza. Eso, en consecuencia, en términos jurídicos, establece que la potestad de adelantar o no adelantar las elecciones corresponde al legislativo y no al ejecutivo. Pero por último, si de manera inconstitucional se procedería así, lo único que sería romper algo que los peruanos con gran esfuerzo hemos logrado. Desde el presidente Paniagua a la fecha, todos los gobiernos han cumplido el mandato establecido en la Constitución. No se ha interrumpido por ningún motivo el mandato representativo, que es de 5 años. Por consiguiente, no existiendo razones jurídicas y habiéndose exagerado de sobremanera en las disensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, estamos llevando al país a una discusión que jurídicamente ya sabemos cuál va a ser el resultado, pero estamos anestesiándolo porque no nos estamos preocupando por el tema de la seguridad ciudadana,
por el tema del enfriamiento de la economía, por el tema del combate a la anemia, por el tema de la reconstrucción del norte, y porque habiéndose comenzado bien en el tema de las reformas judiciales y políticas, hoy las estamos abandonando, cometiendo el presidente un infanticidio de su propia iniciativa, ¿no? Se entiende perfectamente, y muy importante, me llama especialmente la atención cuando se habla de esta ininterrumpida sucesión presidencial, sobre todo, doctor García Toma, estamos a portas del bicentenario, y en 200 años de vida republicana, 150 han estado en manos de dictaduras. Al Perú le ha costado mucho conservar, recuperar su democracia. Ahora, lo que empieza a ponerse en debate es la cuestión de confianza. ¿Es posible que el presidente insista con esto de poner, dado el hipotético caso, que el Congreso rechaza la propuesta del Ejecutivo, que el presidente presente la cuestión de confianza? Si presenta la cuestión de confianza, estaría cometiendo un absurdo. ¿Por qué? Porque primero, el gabinete deberá renunciar. Y la pregunta es si habrá algún ciudadano bien intencionado, pero ingenuo, que quiera ocupar una cartera ministerial para el periodo que queda. Lo segundo es que tiene que convocarse elecciones, pero no generales, sino elecciones para un parlamento extraordinario que va a tener un periodo de vida de un año, año y medio, que es para completar lo que falta del periodo de 5. Y allí volvemos a preguntarnos, ¿habrá algún ciudadano interesado en presentarse a elecciones para un periodo tan breve, quitándose además la posibilidad de poderse reelegir en el periodo posterior? No tiene sentido. Realmente sería una decisión absurda. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias por este enlace con nosotros.